Primero decir una cosa, no estaba previsto en el programa, No. simplemente le tiré a Juan Pedro, le dije, Juan Pedro, yo te puedo dar una idea porque yo tengo una esperanza tan grande que nos falta tan poquito, pero hay que hacer un clic. Y ese clic, ese botón me encuentro para que se dé. Yo fui a un lugar donde se sacó toda la madera, donde se explotó todo, y después nos fuimos allá con ganas de ir a hacer. Yo hice todo lo que acá se mencionó, practiqué todo. Mi viejo laburaron como perro, para decirlo en castellano, mi abuelo se deslomaron, se tuvieron que ir porque no daban más. Y fuimos con otro criterio a un lugar, y lo que quiere decir que la casa de la vida, si nosotros consideramos este mundo como casa de la vida, nuestro acto diario va a ser diferente. O sea, si yo considero que este mundo no es la casa de la vida, yo soy una persona que si considero que este es así. Entonces lo que quiero mostrar acá rápidamente, porque yo tengo un avión dentro de 15 minutos, 10 minutos tengo que salir, lo que nos da la naturaleza. La capacidad de regenerar, la capacidad de lo que crece. Quiero poner esto para que yo lo vea. Yo voy a avanzar muy rápido. Si le damos condiciones y le ayudamos a la naturaleza nos provee de infinidad de cosas. Y la naturaleza no es solo el suelo, es el aire, el sol, la luna, la lluvia, es estar presente, es vivirlo. Eso solo se puede llevar cuando se vive. Pero al que le tenemos que dar de comer con conciencia, depende de la pobreza que empecemos, es hacerlo. No hay otra forma. Y el único responsable que tiene que alimentar a la humanidad es el agrónomo, el ingeniero agrónomo, el veterinario y los colonos, los productores. Nosotros somos los únicos responsables que tenemos la posibilidad y la necesidad de alimentar sano a la gente. Entonces, yo voy a pasar rápidamente la posibilidad que yo considero que no existe posibilidad de agricultura sustentable, alimentos sanos, si no incluimos todo. El todo es mucho más allá de todo lo que se mencionó. Pero no podemos prescindir nunca de las plantas, nunca de los minerales, nunca de los animales y sin nuestra presencia. Como alguien recién dijo al final, nosotros debemos ser mayordomos, no mineralizadores. Los ingenieros forestales nos discuten que no hay regeneración. Miren esta cantidad de regeneración solamente por acompañar. No pudimos conseguir que la ingeniería forestal de la provincia de Misiones estudie después de 40 años. ¿Qué creció ahí? No puedo conseguir. No sabemos. Yo no sé nada. Yo no soy la persona indicada para demostrarle a nadie. Yo no tengo la capacidad, no mido nada. Pero esto es una locura lo que se ve. La cantidad que hay. Y en estos sistemas, si hacemos la cosa, el ser humano siempre fue individualista, egocentrista. Sacó, para mí esto, lo individual, siempre sacó la planta del citro era la planta de monte, la planta de la hierba era la planta de monte. Hicimos monocultivo. Perdimos toda la capacidad de los animales y las plantas de convivir, porque nosotros también somos egoístas, creamos animales y plantas de la misma manera. Tenemos que volver a descubrir las que conviven. Entonces nosotros logramos de tener una hierba que convive con árboles, convive con animales, donde el sol hace una cosa que podemos potenciar. Hay técnicas, no voy a llegar al tema de esto ahora. Y para mí la herramienta es la vaca, la oveja, el chancho, el caballo, el animal, la gallina. ¿Por qué? Porque donde hay animales hay presencia humana. Tiene que haber. Puede llevar a los chicos al campo si hay animales, si no, ¿sabe qué? Anda a bañar chancho, no te vas solo. Entonces, si no hay animales, no existe posibilidad. Y para mí el animal, primero que es la caja chica, es una herramienta que cumple dos funciones. Hace el laburo que yo nunca quise hacer, carpir y limpiar, y laburar con un pelotón, y dejarme algo bajo el cuero, o la teta, o algo. Me tiene que dejar. Y lo que más me deja es la bosta. Es un capital impresionante. ¿Qué va a pasar rápido? La bosta tiene un capital que para lo que hace en la agricultura orgánica huerta, se la tiene que afanar un tipo que a lo mejor le metió un niño y lleva veneno, pero nadie dice nada. Pero la bosta,
Yo no quiero laburar, yo no quiero agarrar bosta. Entonces, ¿qué me ayuda la naturaleza? Y quiero mostrar dos elementos para terminar. La hierba, acá nunca se aró, nunca se rastreó, nunca se carpió. El animal limpia para mí. Mi manejo, mi conocimiento me va a decir qué tengo que manejar, qué hora poner, cuándo poner. Ahí podemos hablar horas, días. El profesional que estaba, el ingeniero hoy, ahí. ¿Sabe esto? Este tiene historia, no podemos sintetizar. Tenemos que descubrir los citros que crecen con los árboles. ¿Por qué? Porque tienen una fruta sana. Los otros necesitan fumigarse 10 veces para que den algo. Nosotros no tenemos que competir con ellos. Tenemos que buscar otro camino. Son dos formas diferentes. Cuando sabemos distribuir el animal es porque hacemos manejo correcto y empezamos a alimentar la tierra. Porque la tierra alimentada, si él encierra, como escuché, me meto nomás solo para mencionar, si vos encerrás durante 2 meses un animal en un cuadro, vos tenés que cerrarlo en un lugar donde el día de mañana va a ser huerta, va a ser lo más intensivo de tu agricultura orgánica para que te produzca los 10, 12, 15 mil kilos de maíz sin agregar nada, porque vos sos el que transporta con tu conocimiento y la vaca que acarrea. Tu conocimiento transporta el sistema. Entonces, vos alimentás la tierra y en vez de comprarte un tractor de 500 HP o 200 HP, tenés tantos elementos que te empiezan a ayudar, que son estos arados gratis, que aparecen solo con la bosta fresca. Entonces, en vez de que tu capital se vaya a pagar los intereses del capital, esto te ayudan, te laburan tanto. Nunca pude medir. Estos no me hablan, estos desgraciados no me cuentan cómo se llaman. y hacen esto. Lo que otros hacen con un tractor, con un arado, una rastra, y lo que para mí es crece, todo lo que crece, si alguien come, está bienvenido. Y hay 3 o 4 clases más que todavía no sé cómo sacarle plata. Entonces, hay varios elementos, hay cascarudos, hacen una perforación de medio metro, de 1 metro. Este es uno de los desgraciaditos, que no sé cómo se llama todavía, pero hace un laburo impresionante. En la bosta vaca está, en la bosta caballo está, en la bosta gallina está. En zonas diferentes hay miles, hoy hay que mencionar cuántas clases hay. No es para entrar en este tema. Y hacen lo que yo quiero hacer, oxidar, oxigenar. Después viene un segundo elemento que me ayuda. Este es un pichón de miñoca. Miñoca le llamamos los misioneros, la lombriz de tierra. ¿Qué hace esta desgraciada? Esta desgraciada, ¿sabes qué voy a decir cuál es desgraciada? Porque esta es una variedad que no come materia orgánica. Hay una lombriz loca en la californiana que le tengo que dar de comer. Yo como no quiero laburar. Yo no quiero laburar. No es que no quiero laburar, no quiero laburar al pedo. Y si yo no quiero hacer algo, no quiero ponerle a otro. Es un poco un principio. Y que no quiero vivir del capital, quiero vivir del interés. Esta miñoca, ¿qué hace? Ella come esta tierra que solamente funciona y aumenta. Y vean un dato: 8.000 kilos de lombriz por hectárea en cualquiera de los 300 hectáreas de ingeniería. Los estudiantes de la facultad vienen, hacen un pozo y encuentran la miñoca. Una miñoca así. ¿Qué hace esta? Come la tierra y la acidez del suelo, los minerales que la... ¿Quién tiene una herida? Qué sano que está. ¿A qué tiene una herida? No, he visto a una señora ahí que tenía la de codo. Vos tenés una. Bueno, esa herida, ¿vos te animás a reventártela? ¿Qué sangre? No. Hacerle una 20 veces. Hacerle una así varias veces, 1 mes, 2 meses. Sí. ¿Te animás? No. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va a doler, vas a empezar, te va a doler el diente, te va a doler la cabeza. Empieza algo. Si nosotros hacemos que esta herida que le hacemos a la tierra es nuestro cuerpo, vamos a ser diferentes con la tierra. Entonces, ¿qué hace la tierra? Bloquea los minerales. O lava, o el sol quema, o la lluvia lleva, o hace... O sea, pasan 1000 cosas, salinifica, pasan muchas cosas. Pero esta lombriz, cuando se la morfa, cuando bostea, pasó por varios aparatitos que los veterinarios sabrán decirlo, los biólogos, y te pone a disposición de las plantas los minerales que tenemos que comprar. Esta es la fabriquita gratis, una de las fabriquitas que compite con los ventas de productos químicos. Yo la quiero tener, porque me hace un laburo impresionante. Ustedes ven acá, ven esto. Esta es una mierda de lombriz. Posta de lombriz, así un bodoque. Entonces, cuando la planta empieza a nutrirse, que esta no crece, no se desarrolla si no hay orín.
Perdón. Me voy. No vas a seguir. No vas a llegar. Bueno, les quería mostrar esta comparación, hermano. Miren lo que es. Entonces, a lo que quiero terminar es lo siguiente. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo único que tenemos que hacer es considerar que este mundo es la casa de la vida, y si nosotros no lo consideramos así directamente, nuestro comportamiento es diferente. Yo les quiero agradecer a todos. Yo tengo una esperanza de que cada uno lleva un virus en el cráneo que le va a movilizar, y ojalá que nadie copie nada, sino que simplemente hagan lo que creen que hay que hacer para hacer bien. Muchas gracias.